Vamos a ver Génesis 20, lo que hoy nos corresponde. Génesis 20, vamos a ver el verso 1. Y dice la palabra: de allí partió Abraham a la tierra de del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Vamos a ver con un versículo qué es lo que el Dios Altísimo está trayendo. Dice: de allí partió Abraham. Yo veía tres acciones: partió, acampó y habitó. Es tremendo, ¿sí? Y usted dirá, ¿por qué partió Abraham, verdad, a esa tierra del Negev? ¿Por qué si Abraham, en Génesis 13, nos dice que Abraham estaba viviendo, se había mudado o estaba ya viviendo en la encina de Manre, que está en Hebrón? Y allí Abraham tenía un altar, allí fue donde el Dios Altísimo se le manifestó, donde recibió su promesa de su hijo. ¿Cómo es que ahora dice que parte de allí a la tierra del Negev, acampa, ¿verdad? Y habita como forastero en Gerar? O sea, no es que fue de paso nomás que iba pasando por allí, no. Sale de Manre, ¿verdad? Sale de Manre y va hacia la tierra del Negev. Yo veía la tierra del Negev, no es una tierra, la mejor tierra. Dice que es una tierra muy diferente a Manre. Es una tierra semidesértica, ¿sí? Es una tierra semidesértica. No es una tierra como donde estaba Abraham. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Abraham parte, verdad? Parte de allí, de donde estaba, desde Hebrón, desde la encina de Manre, ¿verdad? Ante lo acontecido con Sodoma. Después de la destrucción de Sodoma, Abraham decide partir. Abraham decide irse. Abraham decide dejar el lugar donde había permanecido, a donde Yahvé se le había manifestado. Es decir, Abraham decide dejar Manre, que está en Hebrón, para irse a otra tierra, para irse a otro lugar. ¿Y sabe qué dice? Que habitó como forastero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ante lo acontecido con Sodoma, ya no quiso vivir allí en Manre. Ya no quiso vivir en las montañas, por decirlo así. Ya no quiso vivir allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vio que esa región de Sodoma había sido destruida. Y podemos decir que Abraham estaba recordando las personas, el juicio que Dios había hecho sobre esta tierra de Sodoma y Gomorra. Y él decide dejar, abandonar Manre para irse a las tierras del Negev. Y podemos ver algo importante acá. Abraham no recibió instrucción del Dios Altísimo de dejar Manre. Abraham no es que el Todopoderoso le dijo: Abraham, vete de Manre porque yo ya destruí Sodoma. No. Abraham, él mismo decide dejar Manre. Abraham en esta ocasión sale no por instrucción del Padre, sino por sus propios impulsos, movido por su alma, podríamos decirlo así, mas no porque el Todopoderoso lo direccionó, no porque el Todopoderoso le dijo: vete de esta tierra, ándate de esta tierra. Entonces, sí, él sale, parte a una tierra diferente, y a una tierra semidesértica, a una tierra que no era igual que la que él ya había estado habitando o había estado plantado. Esto nos deja a nosotros también una clara instrucción, ¿sí? Nosotros no podemos movernos, ¿verdad? Porque simplemente mi alma me diga: hazlo o deje de hacerlo. Cada uno de nosotros, así como escuchábamos la adoración, su voz es como dulce viento. Si usted escucha la voz del Padre, usted se va a mover en la dirección correcta. Usted va a hacer lo correcto. Usted va a hacer lo que el Padre le está diciendo que haga. Usted
no va a hacer lo que a usted le parece, movido por sus emociones, movido por su alma. En la ocasión cuando el Todopoderoso le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, él obedece, movido por una instrucción, ¿verdad? Pero esta no era la única vez que Abraham se había movido. Ya lo vimos y luego lo vamos a recordar. Entonces, para nosotros es, movámonos en la dirección correcta para que nos vaya bien. Movámonos conforme a la voz de nuestro Padre, no a los impulsos de nuestra alma, no a los impulsos de nuestro corazón, porque nuestro corazón es malo, engañoso, perverso, y nos pueden llevar a cometer equivocaciones que más adelante nos van a costar. ¿Cuántas personas han invertido dinero? Voy a poner un ejemplo, en un negocio. Han invertido dinero, ¿verdad? Comprando algo, y el Padre nunca les dijo que hagan eso. Perdieron el dinero, perdieron el tiempo, perdieron sus recursos también en sus fuerzas. Entonces, movernos sin la instrucción del Padre, porque estoy mirando que en otro lado no está bien, como Abraham podríamos decir, miró Sodoma y dijo, no, mejor yo me voy de aquí. ¿Verdad? Me voy de aquí, ya no me voy de aquí. Entonces, tengamos mucho cuidado. Dice que él sale y acampó y habitó como forastero. Vamos a tomar esta palabra forastero para enfocarnos en el mensaje de hoy. ¿Sí? Cuando nos dice que acampó entre Cades y Sur, Abraham tuvo que haber levantado su carpa para habitar, ¿verdad?, en otro lugar, para irse a vivir en Gerar. Como dice aquí este capítulo 1, perdón, versículo 1 del capítulo 20. Y levantar su carpa significa pues que él se fue, ¿verdad? Fue él con toda su familia. Y quiero enfocarme en esta palabra forastero, porque quizás por más de una ocasión, ¿verdad? Nosotros pudimos pensar que forastero es alguien indigente, que forastero es alguien pobre. Ya yo le preguntaba a alguien, ¿qué es forastero? Y efectivamente creía que era alguien pobre, alguien indigente, ¿sí? Entonces, veamos qué realmente es la palabra forastero en la mentalidad hebrea. No tiene nada que ver de creer que forastero es el que no tiene para comer, el pobrecito, ¿verdad? Veamos qué nos dice, ¿verdad?, acerca de esta palabra que describe a Abraham en este pasaje, que dice que vivió como forastero. En hebreo, la palabra forastero tiene varias connotaciones y se utiliza en diferentes contextos. Voy a ver una de ellas, ¿verdad? La palabra ger. ¿Qué significa? Invitado, extranjero, forastero, morar en tierra ajena. En el sustantivo masculino significa peregrino, extraño o extranjero también. Entonces, forastero no tiene que ver en la mentalidad hebrea con alguien pobre, con alguien indigente. No, ¿verdad? Porque quizás eso pensamos por muchas ocasiones, que forastero era este tipo de persona. En general, podemos decir que la palabra indica, la palabra forastero, de alguien que no es nativo de cierta tierra, región o pueblo, ¿verdad? Entonces, voy a leer rápidamente y vamos a tocar algunos versículos de lo que está escrito en la Torá, también en el Tanakh o en el Pacto Renovado. En cuanto a esta palabra forastero, vamos a ver con una sola palabra, muchas palabras que el Padre quiere hablarnos. En Éxodo capítulo 12, verso 19 dice, ninguna levadura se hallará en sus casas por 7 días, porque cualquiera que coma algo con levadura, esa persona será cortada de la comunidad de Israel, sea un extranjero, sea un forastero, o un ciudadano del país, ¿verdad? Entonces, forastero, extranjero, ¿verdad? No tiene que ver con alguien indigente,
tiene que ver con alguien que no es de esa tierra, con alguien que vino. Yo les decía, yo soy una forastera acá, ¿verdad? Porque vine de otra tierra. Entonces, esta palabra es usada frecuentemente para describir a los extranjeros, a los peregrinos de Israel, que no eran israelitas por nacimiento, ¿verdad? Pero que eran habitantes temporales o recién llegados en Israel, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, yo que estoy acá, ¿verdad? Yo no nací en Colombia, pero estoy ahora acá, por poner ese ejemplo. En el tiempo, ¿sí? Estamos leyendo acá, que vemos en la palabra, una persona, familia o grupo podía dejar su tierra natal para ir a otro lugar. ¿Por qué se movilizaba? ¿Por qué se iba? ¿Por qué dejaba su casa, su tierra? Dejaba a causa de la guerra, dejaba por peligros inmediatos que se suscitaban, ¿sí? Como es el caso de Moisés. Dejaban por causa de la hambruna. Ya vamos a ver unos ejemplos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros tenemos que entender que también somos peregrinos. Podemos decir que somos esos forasteros en esta tierra. Forasteros y peregrinos, como dice la palabra. Es decir, no podemos aferrarnos a esta vida. No podemos tener miedo a que, ay, es que yo no quiero morirme, me da miedo. ¿Verdad? Un tema que muchos no hablan. Nos hablan solo de prosperidad, pero nadie nos habla de que nosotros somos forasteros y peregrinos en esta tierra y que no tenemos que tener miedo a la muerte, porque si estamos en el Mashiach, si estamos en la verdad, el morir es ganancia. Eso dice la palabra. Pero nadie nos prepara para esto y mucha gente se muere en desobediencia. Mucha gente se muere, ¿verdad? ¿Y a dónde va? Al infierno porque no tuvo una vida alineada al Padre. Su misericordia también tiene que ver con esto, de entender que somos forasteros y peregrinos y que tenemos que vivir esta vida conforme a lo que Él nos está demandando por su palabra. Porque no sabemos cuándo sea nuestro último día. Mucha gente, ay, eso no nos gusta que nos hablen. Pues sí, la palabra dice que somos forasteros y peregrinos. Abraham vivió como forastero. Voy a poner otro ejemplo. No se aferre al lugar a donde usted nació. Si usted es un ministro y el padre, para que cumpla el propósito que tiene con usted, a usted tiene que moverlo de su tierra, de su casa, de su parentela, del lugar a donde usted ha vivido por 50 años. No se aferre, porque la palabra dice que usted es forastero y peregrino. Y usted tiene que obedecer al que lo llamó. Usted tiene que ir a donde el Padre le envíe. Entonces esta palabra, forastero, a nosotros nos está hablando hoy. ¿Por qué? Porque podemos estar aferrados. Es que es mi casa, aquí he vivido muchos años, de aquí no voy a salir, de aquí no me voy, en fin, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado, porque si la palabra nos habla que somos forasteros y peregrinos, es porque Él nos moverá a donde Él nos quiera tener. ¿Sí? Es mejor ser forasteros y peregrinos en esta tierra, es decir, movernos a donde Él nos quiera llevar antes que dejar esta tierra en la cual somos forasteros a causa de la desobediencia, de que no querer mover. Entonces, porque les decía que también había o hay personas o familias que tenían que dejar su tierra natal a causa de algún peligro, de alguna situación. Vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó con Moshe. Voy a leer Éxodo capítulo 2, verso 21 y 22. Estamos leyendo Torá. Dice, Moshe consintió en quedarse con el hombre y él le dio a Moshe su hija Séfora como esposa. Ella tuvo un hijo a quien él llamó Gerson, que significa extranjero, porque dijo, he sido extranjero en tierra extranjera.
he sido forastero, en otras palabras, ¿verdad? Entonces vemos acá que Moshe, ¿verdad? Cuando va a cuidar las ovejas, por decir así, el ganado de su suegro Yetro, él se convirtió en ¿quién? En un forastero, porque fue a otra tierra, fue a trabajar para una persona en otra tierra. Y él dijo, he sido extranjero en tierra extranjera. Tremendo. Si nosotros nos ponemos a ver un poco más de Moisés, ¿verdad? Vamos a recordar cómo el Padre también cumple sus propósitos en él. Tuvo que sacarlo a prepararse a otra tierra. ¿Cómo? Cuidando ovejas. Y eso tiene un simbolismo. David también cuidó ovejas. Recordemos que Moisés, el escogido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces, el Padre va a obrar como Él quiere, pero recuerde, también lo va a mover a usted, a donde Él lo quiera tener. No se aferre del lugar a donde ahora está. No se aferre a su casa, a su tierra, a su parentela, porque usted es extranjero, usted es peregrino en esta tierra. Y es mejor, vuelvo a repetirle, ser peregrino en esta tierra, extranjero, ir a donde el Padre me lleve, antes que me diga, bueno, tu peregrinaje en esta tierra se acabó por causa de que tú no quieres ser peregrino en ella. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de que somos forasteros, de que somos peregrinos, de que como el pueblo de Israel tenía que dejar su tierra por diferentes causas. Ya vimos una con Moisés, ¿verdad? Él salió y tuvo que huir de Egipto cuando mató al egipcio, ¿verdad? Tuvo que huir y se fue a donde Yetro y ahí pasó. Entonces, por esa causa, él salió de su tierra. Vamos a ver ahora a Noemí. Vamos a hablar de Noemí y su familia. Noemí y su familia salen de Belén, dejan Belén y viajan a Moab a residir allá por un tiempo, no poco, fueron varios años. ¿A causa de qué? De una hambruna en Israel. ¿Por qué hubo hambruna en Israel? Porque hubo un juicio del Padre. Porque el Padre golpeó a Israel a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de sus transgresiones. ¿Verdad? Voy a leer Ruth, el libro de Ruth 1:1. Dice, sucedió en el tiempo de los jueces que hubo hambre en el país. Entonces, un varón de Belén de Judá se fue a residir a la tierra de Moab, él, su esposa y sus hijos, pues el hambre había arreciado en el país. Entonces vemos acá, también esta familia dejó su tierra por causa del hambre, por causa del golpe que el Todopoderoso dio a la tierra en ese entonces. ¿Por qué? Porque también había transgresión, había desobediencia a las instrucciones. ¿Por qué el Padre castiga o golpea la tierra? Por eso, por la idolatría, ¿verdad? Como en este tiempo, ¿qué está pasando? En muchas familias, ¿verdad? Los hijos se reúnen que porque van a celebrar el Día de la Mamá. ¿Cuántos hijos será que se reúnen por ir a hacer una reunión con sus padres, con su madre, para hablar la palabra, para orar por las familias? Pero para una celebración pagana dedicada a los ídolos, sí hay reuniones. Eso es lo que molesta al Todopoderoso. Eso es lo que levanta la ira del Dios Altísimo. Y eso es lo que trae golpe a la tierra. Y nosotros debemos de ser despertados y despertar, ser voz de shofar entre los nuestros. ¿Por qué? Porque cuando venga el golpe a la tierra, ¿quién va a ser salvado? ¿Quién va a estar a salvo? ¿Verdad? Entonces, vemos acá que como forasteros y peregrinos, nos va a tocar movernos, nos va a tocar viajar, ir a otro lugar. Abraham
Dice acá, forastero. Cuando el Todopoderoso llamó a Abraham, ¿verdad? Lo hizo, ¿para qué? Para que él tenga que dejar su tierra. ¿Dónde estaba él? En Ur de los Caldeos, y fue peregrino y extranjero en una tierra, la tierra de Canaán. Eso está en Génesis 12, 1. Voy a leerles rápidamente. Dice, entonces Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de donde naciste, y de la casa de tu padre, o de la tierra, a la tierra que yo te mostraré. Voy a enfocarme aquí un ratito. El llamado de Abraham, vete, vete de tu tierra. ¿Qué pasa en este tiempo? Hay quienes, el vete de tu tierra, ¿verdad? Sí, sabemos que implica costumbres, tradiciones, y ya eso lo hemos hablado y lo conocemos. Pero literalmente hay a quienes el Padre los saca de la tierra donde están, de forma literal, como lo hizo con Abraham. Hay a quienes el Padre les está diciendo, es tiempo de salir, es tiempo de moverse. Tierra significa, ¿verdad? Territorio, lugar. Y el Padre puede estar hablándonos hace mucho de salir, de salir. ¿Por qué? Por causa de sus propósitos. Dice, ¿dónde naciste? ¿Verdad? De donde tú naciste. Voy a hablar de forma natural y también en el ámbito espiritual. Si el Padre nos quiere mudar, sacar, ¿verdad? Del lugar a donde usted está, podemos decir, de la casa que usted heredó de sus padres, o de la tierra donde usted heredó de sus padres, de la casa donde usted por años ha vivido. No es que aquí yo he vivido 60, 50, 40, 30 años. Pero la instrucción del Padre es salir, ¿verdad? ¿Dónde naciste? Hay muchos que están arraigados espiritualmente porque con sus bocas han dicho, yo de aquí, aquí yo muero. Y resulta que ese no es el propósito del Padre, que ahí muera. Ese no es el propósito del Padre. Y quizás les está diciendo, sal de esa tierra, sal de la tierra donde tú naciste, ¿verdad? Pero como en nuestro corazón hemos dicho, de aquí no salgo porque aquí yo muero. ¿Qué tal viene un golpe del Todopoderoso a la tierra? Va a morir ahí porque con sus palabras se ató, porque con sus palabras lo dijo, que de ahí no va a salir, que esa es su tierra, que ahí nació y que ahí morirá. Entonces, no seamos soberbios aún en esa parte. Yo les digo que pues, no iba a tomar este mensaje, porque podíamos hablar mucho de todos los versículos que hay en el capítulo 20, pero el Padre me ha llevado a enfocarnos en esto, porque aún en su misericordia, en su fidelidad, en su cuidado, Él puede estar dando instrucciones de salir, Él puede estar dando instrucciones de movernos, porque Él sabe dónde nos guarda, Él sabe dónde tiene cuidado de nosotros. Puede ser que nos esté moviendo, ¿verdad? Por un trabajo espiritual, ministerial. Puede ser que nos esté moviendo porque en esa tierra donde estás no es tu bendición. Puede ser que te esté moviendo porque en otro lugar ahí tiene lo que ha preparado para ti. Puede ser que nos esté moviendo porque en el lugar donde estás, ahí va a llegar, ¿verdad? El mal, la epidemia, la muerte y te quiere librar. No lo sé. Que el Todopoderoso por su verdad hoy alumbre tu espíritu y que hable a tu espíritu, porque yo no sé lo que el Padre quiere hablarle a cada persona. Cada uno de nosotros recibimos la palabra en lo que necesitamos recibir, lo que el Padre quiere hablar. Y si Él puso este mensaje hoy, es porque Él quiere hablar a su pueblo. No solamente es decir, la fidelidad del Padre es grande, sí, pero eso toma una acción. La fidelidad del Padre toma una acción y esa acción usted tiene que hacerla. El Padre le va a mostrar su fidelidad, pero usted tiene que accionar algo, usted tiene que hacer algo, ¿verdad? Es como que el Padre le diga, te voy a prosperar, te voy a bendecir, pero usted cree que es estar durmiendo en la cama y acostado todo el día. Sí, el Padre no va a bendecir. Tenemos que accionar algo, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Estamos escuchando que viene un golpe a la tierra, que el Padre va a golpear la tierra por la desobediencia del hombre, que va a llegar como llegó el COVID, que nadie estuvo prevenido, ¿verdad?
murieron tantas personas, pero en su infinita misericordia, porque su fidelidad sigue persiguiéndonos, Él nos está advirtiendo qué vamos a hacer nosotros. Nos vamos a quedar porque diga, no, es que esta casa es la que me costó el sudor de mi frente y aquí me quedo y aquí me muero, de aquí nadie me saca. El Padre está hablando a cada uno de nosotros. Lo que, como dijo Josué, quizás él dijo, mi casa y yo serviremos al Shaddai. Yo digo, lo que soy yo soy obediente. Y si el Padre me dice, tienes que salir, pues tendré que salir. Es mejor, escapa por tu vida, que quédate y aquí murió. Y huir muchas veces no es de cobarde, salir es de valiente. Entonces, esto evidencia con estos ejemplos, ¿verdad? Abraham se le dijo, vete de tu tierra, de donde tú naciste y de la casa de tu padre, al lugar donde yo te mostraré. Abraham fue un forastero. Desde el momento que él dejó, ¿verdad? Y bueno, fue hasta Canaán, la tierra donde se le había dicho que vaya, la tierra donde se le dio la instrucción, pero también le tocó dejar, ¿verdad? Él se movió por sus emociones, podríamos decirlo. Ahora hay algo. Cuando el Padre te mueve como forastero, quiero decirte algo, cuando el Padre te lleva a otro lugar, cuando el Padre te mueve, no vas a ser oprimido. Hay gente que se mueve en sus impulsos y pasa calamidades. Hay gente que toma decisiones en sus impulsos y va a tener consecuencias serias. Esa persona, voy a poner en sus impulsos, voy a poner un ejemplo, voy a ponerlo de un negocio. Cierro este negocio porque no me fue bien y voy a abrir otro negocio. ¿Será lo que el Padre le dijo que él se mueva a hacer? ¿Será lo que el Padre le dijo que haga? Si no fue la voluntad del Padre, ahí va a estar mal, ¿verdad? Ahí va a recibir, ¿qué cosa? Azote, opresión. ¿Por qué? Porque quizás le toca pagar un local, empleados, no tiene el dinero. Los extranjeros en Israel o los forasteros no deben ser oprimidos, sino que ellos debían recibir consideración especial por diversas razones. Y la primera es porque Israel fue forastero en Egipto. Esto significa que cuando el Padre a usted lo mueve de un lugar a otro como forastero, usted va a ver bendición. Usted va a ver y va a estar en satisfacción. ¿Por qué? Porque usted va a sentir que eso fue del Padre y el Padre le respalda. Usted no va a ser oprimido, es decir, usted no va a estar como esclavo. Éxodo capítulo 23, verso 9 dice, no oprimirán a los extranjeros, o sea, a los forasteros. Y esto también es para nosotros. ¿Qué pasa? Mire, a veces creemos que el Padre no castiga o no nos castiga porque esto no era un pecado. Pero resulta que forastero es una persona que va de un lugar a otro, dejó su tierra. ¿Y qué está pasando? ¿Acaso no hay aquellos que los están oprimiendo? ¿Acaso hay aquellos que lo oprimen en sus trabajos y dicen, no, es que como aquí no es tu tierra, yo te pago lo que yo quiera? Yo no te pago lo que es justo, sino lo que yo quiera pagarte. En nosotros no debe de ser así. En usted y yo que conocemos la verdad, no debe de ser así. No podemos oprimir a ese extranjero, no podemos oprimir a ese forastero. Porque la palabra dice, no oprimirán al forastero o al extranjero, porque ustedes conocen, ¿verdad? El ánimo de los extranjeros, dice. Pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Tremendo. Y yo veía esto como el Padre, ¿verdad? Él obra de manera diferente. Faraón oprime, Faraón explota, pero el Padre no es así. Faraón, cuando Israel estaba en la tierra de Egipto, ¿qué hizo? Los oprimía con trabajo duro. Los oprimía con el trabajo más duro que podían tener ellos. Los oprimió. ¿Por cuántos años? ¿Verdad?
Pero el padre en cambio dice, ey, ustedes, israelitas, ustedes no van a hacer lo mismo con un extranjero. Ustedes no lo van a oprimir. ¿Sí? Porque recuerden que ustedes fueron extranjeros o forasteros en la tierra de Egipto. Entonces, mire, esto también es para este tiempo. Cuidado, nosotros vamos a estar quebrantando, porque usted dirá, no, pero es que eso fue para ese tiempo. Eso fue para otro tiempo. Voy a poner un ejemplo. Usted tiene una empresa. Voy a tomar solo un ejemplo. No sé cuánto sea. Pero resulta que un empleado, voy a poner si es de Ecuador, ese empleado gana al día, voy a poner un ejemplo, $15 o 20. Y usted dice, pero como tú no eres de acá, a ti te voy a pagar solo la mitad. Es más, o te pago menos. Ni siquiera te voy a pagar $8. ¿Qué estamos haciendo? Oprimiendo. Estamos oprimiendo y debemos de obrar en justicia porque usted ya conoce la verdad, porque usted ya conoce. Y es más, muchos dirán, si quieres trabaja y si no, no. El padre también mira aquello. El padre también mira eso. Y muchos pueden estar oprimiendo. No podemos oprimir a alguien por la necesidad de alguien. Tenemos que obrar en justicia. Tenemos que ser justos. Porque todo eso ve el padre. Podemos estar maquillados de religión diciendo yo sí obedezco la Torá, yo sí guardo Shabbat, pero podemos estar quebrantando sus normas, ¿verdad? De diferentes formas. Otra cosa, los extranjeros, ¿verdad? Estoy hablando en ese tiempo, pero llevándolo a este tiempo, ¿qué es lo que el Padre nos habla? Los extranjeros o los forasteros tenían derecho a descansar y a interrumpir su labor de igual manera que los israelitas. Voy a leer qué dice Éxodo 20:10. Dice, pero el séptimo día es día de reposo para Yahvé tu Dios. No harán en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero, o sea, el forastero que viva en tus ciudades. Tremendo. Para nosotros que guardamos Shabbat. No, voy a poner otro ejemplo. Yo no trabajo. Yo en mi empresa no trabajo. Los empleados sí, porque tengo que abrirla. O yo no hago esto, pero los empleados sí. Aquí la palabra dice muy claro que el día de reposo, el séptimo día, era para que, ¿verdad? No trabaje. ¿Quién? Ni el hijo, ni la hija, ni el siervo, ni el ganado, ni el extranjero que viva en tus ciudades. O sea que ellos también estaban, ¿verdad?, en ese derecho a interrumpir su labor, a descansar. Qué lindo es nuestro Padre, porque a ellos también. Nosotros, como forasteros, ¿verdad?, como extranjeros, porque no pertenecíamos, porque estábamos alejados del Shaddai, muy lejos de él, ni siquiera guardábamos Shabbat, ¿verdad? Pero él nos invitó a descansar. Él nos invitó a descansar este séptimo día. Éramos forasteros, éramos extranjeros, pero ahora ya estamos en su casa. Ya somos parte de su pueblo. Dice que también los forasteros debían ser amados, porque el Todopoderoso los amaba. ¿Será que estamos amando? ¿O será que los estamos mirando por encima de nuestro hombro, aquel que, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, al vecino nuestros vecinos que llegaron de otro lado y ni siquiera los saluda, no, porque es que ellos, dice que los forasteros, hoy quizás acá lo leemos de forma literal, pero esto nos enseña aún a vivir, a convivir en familia, con los vecinos, con los empleados. ¿Cómo es el trato con ellos?
porque no podemos maquillarnos de religiosos solo porque conocemos Torá. Son nuestros actos, nuestras acciones, nuestro diario vivir que nos van a identificar como un hijo del Shaddai, del Todopoderoso. Podemos estar maquillados de religión, podemos estar conociendo toda la Torá, pero con nuestros actos estamos borrando todo lo que conocemos. Con nuestros actos estamos borrándolo todo. Dice Deuteronomio 10:18. El Shaddai hace justicia a los huérfanos y a las viudas. Ama al extranjero, o sea, al forastero, y le da alimento y vestido. Ahora, pues eso, que dice que ama al forastero y le da alimento y vestido. ¿Será que el Todopoderoso va a descender? ¿Va a venir y va a traer una vestimenta para él darle al forastero? Para él darle al extranjero. Usted y yo somos los instrumentos del Todopoderoso para darle ese alimento, para darle ese vestido a ese forastero, a ese extranjero, a ese que vino de otro lugar, a ese que usted conoce y que quizás hasta esté en necesidad. El Todopoderoso no lo va a hacer. Nosotros somos los instrumentos de Él aquí en la tierra. Lo que pasa es que tenemos unas vendas religiosas y creemos que solo somos instrumentos para predicar y para predicar y para enseñar y para hablar. Y lo que tenemos que hacer, la fe sin obras es muerta. Si usted lo que conoce no lo pone por obra, de nada sirve. De nada sirve tener tanto conocimiento si no ponemos por obra. Si somos arrogantes con una persona, que porque no es de mi propia familia, que porque es alguien que llegó y es un hermano, voy a poner un hermano, es un hermano que vino de otra ciudad, una familia. Si solo somos amables con los que están dentro de nuestra casa y no con los que están afuera, ¿de qué Torah estamos hablando? Si no estamos siendo amables, si no estamos haciendo justos con los de fuera, ¿de qué Torah estamos hablando? Nos estamos llenando de palabras, de letra muerta, pero no estamos accionando el ajabá del Padre a través de su palabra. El Padre quiere enseñarnos a vivir como verdaderos hijos suyos. Que podamos decir que ahora somos nazarenos, sí, pero miremos la hospitalidad de los nazarenos. Miremos cómo compartían el pan en las casas. Hoy podemos estar tan cerquita para celebrar Shabbat, pero preferimos quedarnos en nuestra casa y no nos unimos. Hoy podemos estar a unos pocos pasos de reunirnos en una sola casa, pero preferimos quedarnos cada quien en nuestra casa celebrando Shabbat. Eso no me enseña a mí la palabra. Estamos llenos de religión. La palabra a mí me enseña en el libro de los Hechos que se reunían en las casas, o sea, buscaban una casa y ahí se reunían y allí celebraban Shabbat. Pero hoy estamos llenos de religión y cada quien en su casa. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está lo que queremos mostrar a los demás? Dice que se iban añadiendo más a la comunidad porque la gente veía que compartían el pan en las casas, que hacían oraciones juntos. Se veía el amor, se veía la unidad. Pero si ahora cada quien, estando a una cuadra o a pocos minutos de poder celebrar un Shabbat en familias, juntos, no lo hacemos. ¿De qué amor estamos hablando? Saquémonos la venda de la religión. Saquémonos la venda que tenemos ahora de ser espirituales, pero que realmente, llegado al caso, solamente es palabra, porque no estamos mostrando la java del Padre. El Padre también nos va a pedir cuentas por eso. Una cosa es solo predicar, otra cosa es vivir lo que predica, otra cosa es vivir lo que estamos hablando. Si dice que Él ama al extranjero, le da alimento y vestido, que Él hace justicia por los huérfanos y las viudas, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estaremos practicando eso? ¿Estaremos haciendo qué? Y yo le digo, ¿cómo el Padre lo va a hacer? Él no va a bajar a darle el alimento. Él no va a bajar a darle el vestido.
Voy a ponerle un ejemplo. Esta semana recibíamos a un pastor que nos vino a visitar de Bucaramanga. Y en el espíritu el Padre me mostraba su necesidad. Su necesidad, y los recibimos, vinieron los pastores, los recibimos. Y el Padre mismo colocó lo que debo de hacer. No, es que él no va a bajar, el Padre no va a bajar y darle el vestido, darle la ropa, comprarle las camisas, comprarle unos zapatos. Él va a decirnos a nosotros. No es que él va a bajar con la ropa para ese hijo suyo, forastero porque estaba de paso por acá. Quizás a nosotros nos está queriendo dar instrucciones, pero nuestro oído está cerrado. Quizás él quiere darnos instrucciones, pero no escuchamos su voz, que es como dulce viento. Porque podemos estar solamente en la letra, en la letra. Por eso es que muchos dicen y creen, cuando la palabra dice que la letra mata, el espíritu vivifica, dicen, es que es la Torá la que mata. No, la Torá no mata. Lo que mata es usted leer la Torá, pero no practicar lo que escrito está. Eso es lo que mata. Mata a las personas y no quieren saber nada porque dicen, no, pero vea, esos hermanitos solamente hablan y no pasa nada. Que nos vean de forma diferente. Que también nuestra forma de vivir haga entender a los de fuera que somos diferentes, que no somos igual, que no somos igual a ninguna religión, porque en nosotros no tiene que haber un espíritu religioso, tiene que haber el amor de nuestro Padre. Sí, los extranjeros, estoy leyendo unas porciones de Torá, los extranjeros tenían derecho de satisfacer sus necesidades, al igual que los huérfanos y las viudas. Y les estoy diciendo que no vea literal la palabra, ¿verdad? ¿Qué podría ser una viuda? Una mujer que está sola. Podría ser, ¿verdad? A esos huérfanos, aquellos que no tienen cerca a su papá, a su mamá. No lo vea literal, que de pronto porque no tenga, quizás sí tiene, pero está muy lejos. Quizás tenemos un hermano, una hermana que está cerca de nosotros, pero que sus padres están lejos de ellos. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Pero es que yo pensaba que era huérfano, que era porque era que no tenía papá y mamá. Sí, es que tal vez no los tiene cerca. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Que la verdad de su palabra nos alumbre, para que entendamos qué es lo que verdaderamente es la Torá. Y dice Deuteronomio 14:29, entonces el levita, que no tiene porción hereditaria como tienes tú, el extranjero, forastero, el huérfano y la viuda, en tus asentamientos vendrán y comerán hasta saciarse, para que Yahvé tu Elohim te bendiga en todas las empresas que inicies. Ay, si queremos bendición en la empresa, en el negocio, eso sí queremos. Si tengo una tierra que me dé mucha producción, eso sí quiero. Si tengo, qué sé yo, la tienda, el negocio, la empresa, cualquiera que sea. O si es un empleado, que me aumenten el sueldo, que me traten mejor. Pero ¿cómo estamos tratando nosotros? Ya no hay levitas, es cierto, pero cerca de usted puede haber un predicador, puede haber un ministro de paz. Cerca de usted puede estar alguien que es un servidor del Dios Altísimo, que no tiene porción hereditaria como la tienes tú. ¿Por qué le decía eso? Porque las tribus, cada uno tenía su tierra, ¿verdad? Quizás no tiene casa, por decirlo así, en este tiempo. Que es forastero porque fue de otro lugar, porque no es de esa tierra. Huérfano porque sus padres no están cerca, quizás sí las tengan. Y están viviendo en tus asentamientos cerca de ti, dice, vendrán y comerán hasta saciarse. Tremendo. Estaremos haciendo eso. El hacer esto, mire, nos trae beneficio a nosotros. Dice, para que Yahvé tu Elohim te bendiga en todas las empresas que inicies. Hay bendición al hacer esto, al cumplir lo que escrito está.
Y el Padre nos quiere bendecir. Ha hablado de bendición, ha hablado de que Él trae bendición a nuestras vidas. Pero hay parámetros que tenemos que cumplir. Tenemos que ver qué está escrito en la Torá. Y veía también, dice, los extranjeros podrán celebrar Pesach si ellos y todos los varones de su casa eran circuncidados. Ya sabemos en este tiempo que no hay una circuncisión como tal, de lo que la palabra nos habla. Para nosotros no. Para nosotros es una circuncisión del corazón. Para aquellos que han decidido dejar su vida pecaminosa. Para aquellos que en este tiempo han decidido seguir a Mashiach. ¿Pueden celebrar Pesach con nosotros? Sí. ¿Pueden celebrar las fiestas? Sí. Dice en Éxodo capítulo 12, verso 48, si un extranjero, o sea, un forastero, que mora contigo quiere ofrecer el Pesach a Yahvé, todos sus varones tendrán que circuncidarse, entonces se le permitirá ofrecerlo. Entonces será ciudadano del país, pero ninguna persona incircuncisa puede comer de él. Los incircuncisos no podían comer Pesach. La circuncisión era una señal de pacto. Hoy es la señal de pacto entre usted y el Padre. Tomar la Torá, obedecer la Torá. Esta es la señal del pacto, que caminemos en obediencia a sus instrucciones. Así podemos celebrar todas las fiestas que están ordenadas por nuestro Abba. Entonces, nos habla de los forasteros. ¿Será que nosotros en este tiempo vamos a echar fuera, a no permitir que alguien venga con nosotros? Porque, no, es que ya nosotros tenemos 4 años conociendo Torah, 3 años celebrando Pesach, entonces si alguien nuevo viene, no puede entrar. Si esa persona circuncida su corazón, corta su religión, corta su vida pecaminosa para dejar atrás todo y quiere venir en obediencia al Mashiach, claro que puede ser parte nuestra. Eso dice la Torá. ¿Quién somos nosotros para impedirlo? Yeshua dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y a veces nosotros queremos echarle fuera a alguien. A veces nosotros queremos ser más que Dios y decir, no, pero es que vea, era el pecador, y comenzamos a decirle y a describirle todos los pecados. Antes de mirar los pecados de otros, miremos cuántos pecados nos perdonó nuestro Dios eterno. Miremos todo lo que Él nos ha perdonado, miremos todo lo que Él hizo por nosotros, antes de que nosotros pongamos a señalar el pecado de otros. Y quizás hasta estamos orando por el perdón de pecados de nuestros hijos, de nuestra familia. Entonces, la palabra es clara y nos habla de forasteros. Quizás cerca nuestro hay muchos. Quizás cerca nuestro están esas personas con las cuales no hemos mostrado bondad y no hemos mostrado misericordia y no hemos puesto en práctica la palabra del Todopoderoso. También sobre el extranjero habla la palabra en Éxodo 12:49 sobre el forastero. Voy a leerles. La misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. La misma Torá. Cuando veía esto, yo lo llevo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo con mi vida. Yo estoy acá en Colombia. Todavía no me he nacionalizado. Ya este año, posible, o el próximo año. Soy forastera. Pero las mismas leyes de Colombia son para el colombiano como para mí. O sea, también tengo que obedecer esas leyes. O sea, no porque no soy colombiana, no voy a obedecer las leyes de Colombia. Tengo que sujetarme a las leyes de Colombia, aunque quizás no pueda tener los mismos beneficios que tienen los colombianos. Por ejemplo, yo acá no sufrago. Todavía no sufrago, hasta que no me nacionalice. Aunque no tenga los mismos beneficios, tengo que obedecer sus leyes. Estoy sujeta a sus leyes acá en Colombia. Entonces, la palabra dice que una sola Torá, una sola instrucción, ¿verdad? Hay para el ciudadano y para el extranjero, para el forastero. Es decir, la Torá se aplica a todos.
¿Por qué? Porque se nos hizo creer. Ah, no, pero es que eso es para los judíos. Eso era solo para los judíos ya en este tiempo, eso ya no es para nosotros. No, no, la Torah es para todos. Usted, ¿verdad? Si usted ya vino a ser parte de la casa de Israel, la Torah es para usted también. Si usted dice que recibió a Yeshua, la Torah es para usted, porque no puede haber Yeshua sin Torah. Como nuestros hermanos, los cristianos, ¿verdad? Ellos reciben a Yeshua a través de una oración, no por circuncisión de su corazón, reciben por una oración y ellos piensan que ahí quedó todo, porque así pensábamos. Repite esta oración y listo. Pero ahora sabemos que no es así. Ahora es, recibo a Mashiach porque mi corazón se ha circuncidado, pero tengo que obedecer Torah, porque no hay Torah sin Yeshua, como para nuestros hermanos judíos o para nuestros hermanos cristianos, no hay Yeshua si no toman su Torah. Entonces, es así. Nosotros también éramos esos forasteros. Hablando así, porque no éramos parte de la casa de Israel. ¿Sí? Entonces, por todos estos ejemplos que hemos visto, forastero, esta palabra se refiere a alguien que ha dejado su lugar de residencia original debido a diversas circunstancias, como decíamos, como guerras, hambres, actos criminales, en busca de refugio en otro lugar. Pero lo más importante que yo hablo del forastero es que nosotros fuimos forasteros, ¿verdad? En otro tiempo, ese lugar de residencia que era el pecado, ese lugar de residencia que era la religión, nosotros lo dejamos y venimos a la casa donde el Padre nos ha recibido, la casa de Israel. ¿Sí? Entonces, hay algo también que no podemos olvidar, que a causa de nuestro llamado, el Todopoderoso también nos puede volver forasteros. Voy a poner un ejemplo. Hoy también es forastera acá, ¿verdad? A causa de su llamado, la ministra María Luisa, por poner un ejemplo, ¿verdad? A causa del llamado. ¿Quién más? Voy a poner un ejemplo de los que estoy mirando acá. A causa del llamado, nuestra hermana Marta es forastera en Ambato, ¿cierto? Porque ese no es el lugar donde ella nació. Ese no es el lugar donde ella nació. Y así usted puede decir que a causa del llamado, el Padre lo ha hecho forastero. O sea, usted salió de su lugar donde nació para llevarlo a otro lugar. ¿Sí? En el pacto renovado, vemos acá algo también, que la palabra forastero le veo como un sentido más general. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 10, habla cuando estaban en Shavuot y que fueron llenos del Ruach, dice que allí habían forasteros. Y esos forasteros eran unos forasteros romanos, ¿sí? Que eran judíos y eran forasteros, viviendo ¿en dónde? En Roma. O también otros eran visitantes romanos en Jerusalén. En general, podemos decir que un forastero era una persona que llegó de un lugar a otro, en ese lugar nuevo a donde llega, no lo conoce, ¿sí? No son conocidos. Eso está en Hechos 2, capítulo 2, verso 10, dice, los de la región de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cerca de Cirene, y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos. Entonces, miren, ya nos enseña que todas las personas que vivimos en esta tierra somos forasteros en esta tierra. Es decir, la naturaleza temporal de nuestras vidas queda reflejada cuando habla Santiago 4. Ya lo vamos a leer. Santiago 4 nos dice que no somos más que neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
Es decir, forasteros de paso en esta tierra. Forasteros de paso. Aquí hemos leído que se haya quedado por toda una eternidad. Así es, ¿verdad? Santiago 4, voy a leer rápidamente, ¿verdad? Esto en el sentido de que nosotros no podemos aferrarnos a un lugar, a una cosa o a una persona, porque todos somos forasteros que estamos de paso por esta tierra. Todos, absolutamente todos. Y que tenemos que valorar, atesorar esta vida que el Padre nos da aquí en la tierra. Esta vida aquí en la tierra. ¿Y cómo la voy a atesorar y cuidar? No afanándome primero por el dinero, sino primero mi enfoque tiene que ser espiritual. Porque si mi vida espiritual no tiene vida, está seca y muerta, ese va a ser el reflejo de lo espiritual. Va a haber esterilidad de los reflejos de lo natural. En lo natural va a haber esterilidad, en lo natural no va a haber nada de fructificación, porque espiritualmente no estoy fructificado. Espiritualmente no hay nada que fructifique, no hay nada que se multiplique en mi vida. Esa va a ser la condición en lo natural. Esa va a ser la condición de lo que yo reflejo afuera, lo que hay dentro de mí. ¿Sí? Es Santiago 4, verso 13 al 17, voy a leer rápidamente. Dice, no os gloriéis del día de mañana. Tremendo, ¿no? O sea, ya vamos a leer. Dice Santiago, ahora presten atención. O sea, a nosotros, en este tiempo para nosotros, presten atención. Shema. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí un año comerciando y haremos ganancia. Ustedes no saben tan siquiera si están vivos mañana, porque todos están en una niebla que aparece un rato y luego desaparece. Más bien, deben decir si el Adón quiere que suceda. Viviremos para hacer esto o aquello. Pero como es ahora, en su arrogancia se jactan. Toda esa jactancia es malvada. Así que cualquiera, escuche esto, cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace, está cometiendo pecado. Ahora usted dirá, y vamos a meditar todos. Nosotros que sabemos hacer lo correcto y no lo hacemos. Nosotros que sabemos hacer, que conocemos, ¿verdad? Y no lo hacemos. Estamos cometiendo un pecado. Entonces Santiago nos dice, no se jacten. Porque muchos pueden estar esperando naturalmente y haciendo planes para mañana, para el otro año, para el año que viene, para 2 años. ¿Y nuestra vida espiritual qué? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? No nos jactemos de lo natural. Primero debe de ser lo espiritual. Quizás esta enseñanza a muchos no les agrade, ¿verdad? Porque nos agrada más prosperidad. Pero resulta que muy pocos, ¿verdad? Preparan, enseñan o nos hacen ver qué es nuestra vida aquí en la tierra y cómo estamos. ¿Verdad? David, ya que estamos viendo también a David los días de enseñanza de escuela profética, vamos a ver a David acá en esta porción. David proclamó al Todopoderoso en el Salmo 39. Y este salmo es muy lindo porque David nos hace ver lo forastero o transitorio que somos en esta vida. Lo forastero transitorio que somos en esta vida. Vamos a ver el Salmo 39 del verso 4 al 7, para que usted mismo lo pueda leer, para que usted mismo lo pueda entender qué es lo que el Padre está hablando. Dice David,
entender, oh Yahvé, cuál será mi fin. Tremendo, ¿no? ¿Será que nosotros estamos hablando eso con el Padre? Usted póngase a pensar ahí, ¿qué ha preguntado Padre? Porque nos da miedo hablar del fin. Porque nos da miedo. ¿Sabe quién tiene miedo el fin o la muerte? Aquel que no está con el Padre. Aquel que no está en Mashiach. Aquel que está viviendo una falsa religión. Aquel que está viviendo una falsa espiritualidad, perdón. Este tiene miedo a morir. David oraba y conversaba con el Padre y decía, oye, hazme entender cuál será mi fin y cuál es el número de mis días. Tremendo. O sea, ¿hasta qué tiempo voy a estar aquí? Para que pueda saber lo que me falta. ¿Verdad? Tremendo. Esto lo hace solamente alguien que confía en el Padre. Esto lo hace solamente alguien que sabe que el partir de esta tierra simplemente es cerrar un ciclo. Y todos nosotros cumplimos ciclos en esta tierra. Todos. No somos eternos. David decía, has envejecido mis días. Para ti, el tiempo de mi vida es como nada. Sí, todo hombre que vive es todo vanidad. Ciertamente el hombre camina en sombras. Su afán es todo vano. Ellos acumulan riquezas sin saber quién disfrutará de sus beneficios. Ahora bien, ¿con qué puedo contar? No es en ti, oh Yahvé, tú eres mi única esperanza. Si tan solo entendieran esto, muchos creyentes aún, porque aún creyentes solo se afanan en las vanidades, en sus beneficios, caminan en sombras, como dice David, acumulando riquezas, sin saber quién va a disfrutar de sus beneficios. Es tremendo esto, ¿no? Muy tremendo. Vemos acá cómo David proclamó en este salmo y nos hace ver que solo somos forasteros y transitorios, que no nos debemos afanar en esta tierra. No podemos poner nuestra esperanza en las riquezas ni en las cosas materiales si no somos ricos para con nuestro Padre Celestial. Si no estamos haciendo tesoros en los cielos, es decir, produciendo riqueza espiritual en nosotros, somos pobres realmente. No tenemos nada realmente. Lea en su casa Salmos 39 y que el Todopoderoso le alumbre. Y unos versículos más adelante de este salmo mismo, David declara la importancia de la disciplina de Yahvé porque somos forasteros. Y cuando yo leía este salmo, me hacía entender que el Padre tiene que disciplinarnos aún para estar bien en el tiempo que nos toque cerrar un ciclo aquí en esta tierra. Porque si no estamos bien delante de Él, ¿qué va a pasar? Usted ya conoce, no hay más lugares. ¿Hay un cielo o hay un infierno? Entonces, voy a leer el Salmo 39, verso 11. Dice, del 11 al 13. Con reprensión tú disciplinas al hombre por su pecado y tela de araña. Haces que su vida se consuma. Sí, todo el mundo es meramente vanidad. Porque el mundo, ¿verdad?, se enfoca en vanidades. Y el Padre tiene que traer una disciplina. A veces, ¿verdad?, decimos, Padre, que tu misericordia alcance a nuestros hijos. Sí, pero los va a disciplinar. No puede haber misericordia sin disciplina. Y la disciplina del Padre es la que va a hacer que esa persona que estaba en pecado, que estaba en transgresión, que estaba en desobediencia, alcance la misericordia de Dios. La disciplina. David decía, escucha mi oración, oh Yahvé, escucha mi súplica. No estés sordo a mis lágrimas, porque soy solo un extranjero en la tierra
que va de paso como todos mis padres. Perdóname para poder ser refrescado antes de partir y cesar de existir. Ay, pero ¿por qué la profeta estará hablando de eso? ¿Sabe por qué estoy hablando de esto? Porque el Padre así lo quiso. Que no era el mensaje. Yo estaba yendo a sacar todo lo que era el capítulo 20 de Génesis. Pero el Padre me dio esta instrucción. Él sabe lo que necesitamos escuchar. Y puedo decirle en mi espíritu que el Padre puede traer disciplina a cualquiera de nuestros hijos, nuestros hermanos, qué sé yo, nuestros padres. ¿Sabe que esa disciplina, sabe qué va a hacer? Lo va a alinear, porque usted está pidiendo misericordia, porque estamos orando misericordia, y el Padre tiene que traer disciplina. El Padre tiene que traer disciplina. Por eso David decía, tú disciplinas al hombre por su pecado. Con reprensión lo disciplina. Y decía David, soy un extranjero en la tierra que va de paso como todos mis padres. Es decir, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como todos ellos, también yo estoy de paso. Eso decía David. Perdóname, tremendo. Perdóname para ser refrescado antes de partir. ¿Será que estamos a cuentas? Mire, yo le quiero decir algo. Todos los días tenemos que pedir perdón al Padre. Todos los días tenemos que ponernos a cuentas con Él, porque no sabemos cuándo será el día de nuestra partida de esta tierra de donde somos solo forasteros y peregrinos. No sabemos cuándo. David por eso decía, perdóname antes de partir, antes de cesar de existir. Perdóname. Y eso mucha gente no le gusta. Por eso la muerte los coge de sorpresa. Por eso mueren como mueren. Mire, todos vamos a morir, es cierto. Pero yo creo, y en mi corazón yo le he dicho al Padre, un hijo tuyo, Padre, no va a morir trágicamente en un accidente. Un hijo tuyo no va a morir trágicamente porque lo disparen, porque lo acribillen. Un hijo tuyo no va a morir de eso. Y vemos acá, ¿verdad? Que David estaba en este salmo reconociendo que todos fueron forasteros. Abraham, Isaac, Jacob. Él dijo, mis padres. Y si vamos al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, perdón, aquí explica claramente que quienes confiaban en el Shaddai, ¿verdad? En el tiempo de la antigüedad, tal como se registra en el Antiguo Testamento, ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Porque dice que ellos anhelaban o daban a entender que buscan una patria, una mejor patria. Esto es la celestial. Miremos lo que dice Hebreos 11, capítulo 11, verso 13 al 16. Voy a leer rápidamente. Dice, todas estas personas, o sea, los que habla de todos los que están en el antiguo pacto, ¿verdad? Los de la antigüedad. Todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron. O sea, permanecieron en su emuná, permanecieron en su obediencia al Padre, sin recibir lo que había sido prometido. Ellos solo lo habían visto y recibido desde la distancia. Ellos no conocieron a Yeshua, recuerda. Mientras reconocían que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Este es el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos. Porque personas que hablan de esta forma claramente dan a entender que buscan una patria. Ahora bien, si hubieran estado recordándose de dónde salieron, tenían una oportunidad de regresar, ¿verdad? Es como que nosotros digamos, ay no, pero que mejor era así, estábamos antes. Por eso mucha gente se vuelve atrás, que está recordando lo de que fuera antes, lo que vivía antes, lo que le contaba antes, lo que decía antes. Ellos dicen, acá dice Hebreos,
¿verdad? Pero como es, aspiraba a tener una mejor patria, una celestial. Por eso, Yahvé no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Tremendo. Una ciudad celestial. Mire, o sea que nuestra ciudadanía no es la de la tierra. Nuestra ciudadanía es celestial, ¿verdad? Entonces, a los creyentes, para nosotros en este tiempo, fueron escritas esas cartas. Los apóstoles dejaron unas cartas, ¿verdad? Yo sé que usted las ha leído. Entonces vamos a recordar qué es lo que nos habla. Pedro nos deja un mensaje como extranjeros y peregrinos, como forasteros, como aquellos que estamos de paso en esta tierra. Y nos habla de nuestra conducta. Dice esta carta de Pedro, la primera carta, capítulo 2, verso 11, dice: amados míos, les ruego como a extranjeros y peregrinos que son, que se aparten de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tremendo, ¿no? ¿A quién nos habla? A nosotros. Apártense. No dice el Padre les va a venir a apartar de toda tentación. ¿Cuáles son las pasiones carnales? Lo que está en nuestra carne, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Todo aquello que está allí, eso en el corazón del hombre. Apártense, dice, porque ustedes son extranjeros y peregrinos. Porque a nada bueno les va a llevar o no les va a aprovechar nada bueno las pasiones carnales. Más bien edifíquense en lo espiritual. Agárrense de lo espiritual, es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, debemos de entender que su ciudadanía no es la del país a donde se encuentra. Espiritualmente, nosotros tenemos una ciudadanía. ¿Por qué? Porque en esta tierra solo estamos de paso y forasteros, pero hay un lugar a donde va a ser eterno para nosotros. La carta de Filipenses, capítulo 3, verso 20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Maestro Yeshua HaMashiach. Y muchas veces nos podemos estar peleando, yo soy colombiano, yo soy ecuatoriano, yo soy, en fin. No, estamos solo de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sí? Entonces, los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por decirlo así, en el Tanakh, como en el Pacto Renovado, se veían a sí mismos como forasteros. Ellos lo hablan, ellos lo dicen. Y a nosotros ahora nos cuesta, creemos que nuestra vida está comprada. Creemos que vamos a vivir eternamente acá en la tierra. Nos da miedo escuchar un mensaje de estos. No se habla un mensaje de estos que va a traer edificación. ¿Por qué? Porque el que está torcido se va a aliviar. Entonces, ellos hacían ver que nuestra vida aquí era solamente temporal en la tierra. Ellos anhelaban un hogar mejor, el lugar celestial. ¿Sí? Muchas personas solo dicen de boca: ay, nuestra vida es efímera aquí en la tierra. Pero ¿cómo son sus actos? ¿Cómo es su vida realmente? ¿Sí? Y nosotros como creyentes debemos aferrarnos a vivir una vida conforme a lo que escrito está. Debemos de estar a cuentas con nuestro Creador, haciendo lo correcto, sirviéndole, haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer, caminando en obediencia, hasta cuando Él nos llame a la morada celestial. Hasta cuando Él nos llame y nos diga: se cerró tu ciclo aquí,
cumpliste el ciclo, el propósito por el cual te traje a la tierra. Nosotros no solo sabemos que esta vida es terrenal, es temporal, nosotros sabemos que nos espera una eternidad con Mashiach. Estamos en este mundo, sí, pero no somos de este mundo. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que marcar una diferencia con los de fuera, aún con los religiosos de fuera. Nuestra vida tiene que ser diferente. ¿Cómo se le ocurre? Imagínese que usted, ¿verdad? Siendo un seguidor de Mashiach, usted ve a alguien que viene en una condición, ¿verdad?, diferente a la suya. Que venga alguien que usted lo vea quizás embarrado de lodo, de fango, sudado. Ah, no, yo no me le acerco aunque sea hermano, porque es que yo estoy muy limpiecito. Y como está sudado, lleno de fango, no, a ese ni me acerco. ¿Sabe algo? Lo que hay en nuestro corazón se refleja en nuestro rostro. Si hay gozo, si hay amargura, se refleja claramente. Si hay bondad, si hay ese ajabá del Padre, o si solo somos letra muerta, porque no hay rúa, porque no vivifica, en nosotros se refleja. Y lo que es más, es que muchas veces otros lo pueden ver. Yeshua dijo, ¿verdad? En Juan 17:14, yo les he dado tu palabra, el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo. Eso somos nosotros en este tiempo. No somos de este mundo, estamos acá. Dijo, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque la influencia del mundo, la influencia de lo que está afuera, va a contaminar. Eso es el mal. Estamos acá. ¿Será que nuestra oración es esa? Usted no puede quitar a sus hijos del mundo, porque estamos viviendo acá. Pero usted sí puede orar por ellos, para que el Padre los guarde del mal, de la influencia que hay afuera. Nuestras oraciones sí pueden ser esas, tal como hizo Yeshua por sus discípulos. Dice el 16, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yeshua nos dejó un mensaje claro para recordarnos que en esta tierra solo somos forasteros y peregrinos. Y como forasteros y peregrinos acá, ¿verdad? Debemos de entender que nuestra mejor inversión son las que tienen valor eterno. Hay quienes se afanan invirtiendo, teniendo 5 casas, por poner un ejemplo. ¿Sí? Tengo 5 casas, tengo 4 carros, tengo, en fin, 3 haciendas. Y el valor eterno que deberemos de nosotros, esa inversión en el valor eterno, lo que va a ser para siempre. ¿Cuánto estamos invirtiendo en nuestra vida espiritual? ¿Cuánto? Mire, hay quienes están en raíces hebreas ya 3 años, por decir un ejemplo, y aún no tienen una Torá. Pero cuando éramos del mundo, ¿verdad? Y nos gustaban las fiestas, las parrandas, invertíamos en lo que sea. En Navidad, el arbolito de Navidad y las decoraciones, y gastábamos un montón de dinero, por decir cada año, ¿no? Que el día de la mamá, la fiesta, que el año nuevo, la fiesta. Y hoy, ¿cuánto tiempo tiene en Torá? ¿Será que ya tiene una Torá? No invertimos en las cosas que verdaderamente tiene valor eterno. En eso no invertimos. Pero cuando éramos del mundo, ¿verdad? Ah, no, ahí no importa lo que tocaba gastar. Ahí no importa cuánto se gastaba en la fiesta de fin de año, no importa cuánto se gastaba. Y usted no me va a decir que no es así, porque así es. Porque yo también fui así. Pero ahora tenemos ya 2 años o 3 en raíces hebreas y todavía no nos podemos comprar una Torá.
porque no invertimos en lo que verdaderamente tiene valor, en lo que nos sirve para nuestra vida y crecimiento espiritual. Sí, fácil es decir, yo le voy a decir algo, y no es que yo no tenga en mi teléfono la Torá, sí, yo la tengo, pero no me va a decir que es igual tener acá que es por una emergencia a que usted tenga una Torá donde usted estudie cada día. Yo también lo tengo en el teléfono, si una emergencia, a veces voy a algún lado por no cargar un libro tan grande, tengo una emergencia, pero en mi casa, para estudiar, para escudriñar, tengo pues que invertir en lo que tiene valor. Ay, que la profeta sí es tan cansona. Pues este fue el mensaje para hoy. Reclámale al Padre. Mateo 6, del 19 al 21 dice, no guarden riquezas para sí mismos. No guarden riquezas para sí mismos aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y los ladrones irrumpen y roban. En su lugar, guarden riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y los ladrones ni irrumpen ni roban. Porque donde está tu riqueza, ahí está también tu corazón. ¿Dónde está su riqueza? ¿Tendremos riqueza espiritual? Quizás yo no tengo una riqueza material. Quizás no tenga material nada. Eso es efímero. Pero nuestra riqueza espiritual. Seremos ricos espiritualmente. Mire, hay quienes tienen mucho hablando de riquezas materiales, pero son pobres espirituales y necesitan de nosotros, porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que dar, nosotros tenemos que entregar de la riqueza que el Padre ha dado. Esa riqueza espiritual que no puede ser comprada. Nuestro paso como forasteros en esta tierra tiene un propósito. Tenemos que entenderlo. Ese propósito es que usted es un embajador del rey. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Mashiach. Y como Elohim les exhorta por medio de nuestro, rogamos en el nombre de Mashiach, reconcíliense con Elohim. Tremendo, reconcíliense. ¿Será que tenemos que reconciliar? ¿Cuándo tenemos que reconciliarnos? ¿Cuándo hay una reconciliación en un matrimonio? En una amistad. Cuando se dañó. Por palabras, por actos, cuando algo se rompió. Reconcíliense. Cuando el pródigo salió de la casa, por hablarlo así rápidamente, se fue enojado, por decirlo, con su papá. Con el que primero se enojó fue con el Padre, nuestro Abacados, con el Padre eterno. Y con el que primero tuvo que reconciliarse es con él. Padre, he pecado contra el cielo. He pecado contra el cielo. Reconciliémonos. Cada uno de nosotros sabemos en qué área hemos transgredido, en qué área le hemos fallado, le estamos fallando, en qué área nosotros nos hemos comportado como que no somos hijos. Fuimos llamados como embajadores para compartir su verdad, para compartir con los de fuera, para que ellos también puedan reconciliarse. Pero yo quiero que nos saquemos hoy esas vendas religiosas, de creer que compartir es solamente que tengo que llevar una Biblia debajo del brazo, como nos hizo ver la religión. ¿Sabe cuándo voy a compartir con los demás? Cuando vean mis actos, cuando escuchen mis palabras, cuando vean mi forma de vivir, cuando ellos vean cómo usted se maneja en su casa, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, cómo usted se maneja con sus empleados. Cuando ellos vean que usted es diferente al de la esquina,
que no teme a Dios, ellos van a decir, ese sí es un hijo de Dios. Esa mujer sí es una mujer virtuosa. Es muchas palabras de conocer la palabra. No es que yo vaya y les dé 2 horas de enseñanza de Torá. No es letra muerta. Es el espíritu lo que vivifica, lo que va a provocar vida en nosotros a través de nuestras acciones. Y algo importante, tenemos mucho nosotros que aprender. Es decir, cada día aprendemos, cada día nuestro maestro, nuestro rabí, porque uno es nuestro rabí, como dijo Yeshua, yo soy su rabí. Él es nuestro rabí porque él es el que trae su revelación. La palabra está escrita, ya la tenemos, pero él trae la revelación, él alumbra lo que quiere que nosotros entendamos. Y tenemos mucho que aprender. Nadie puede decir que ya conoce todo, no, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Pero ese mucho que aprender también es que usted tiene mucho que disfrutar de nuestro Padre. Que no sea una carga, que sea un deleite su palabra, que sea un disfrutar su palabra, que sea un disfrutar los tiempos de oración, que sea un disfrutar esos tiempos donde usted se siente escuchar un mensaje, que no sea solamente, ay, oye, y tengo que conectarme, no, que sea un disfrutar. Usted tiene mucho que compartir, así como tiene mucho que aprender, tiene mucho que disfrutar, tiene mucho que compartir mientras está de paso en esta tierra. Durante el tiempo que el Padre nos regale, estar como forasteros y peregrinos en esta tierra, hagamos lo correcto. ¿Sí? Mire, voy a ponerles 2 ejemplos claros y prácticos de los propósitos de nuestra peregrinación en esta tierra. Y voy a tomar 2 personajes bíblicos, rapidito, solo como para un ejemplo, ¿verdad? Ellos cumplieron un propósito mientras estuvieron en esta tierra. José, voy a tomar a José, ¿verdad? José en Egipto, ¿verdad? Y los israelitas cuando estuvieron, ¿verdad? En Babilonia. José fue vendido por sus hermanos a comerciantes de esclavos. Luego, ¿qué pasó? Llegó a ser importante en la casa de Potifar. Luego que estuvo en la casa de Potifar, él fue echado en la cárcel por una acusación falsa. Tremendo. Pero la palabra, si usted lee, dice que en cada paso de José, usted va a hablar y dice que Yahvé estaba con él. Es decir, en nuestra peregrinación, cumpliendo los propósitos del Padre, no importa dónde usted esté, el proceso que esté pasando, el Todopoderoso está con sus hijos. El Todopoderoso estuvo con José en su ascenso en la casa de Potifar. Estuvo con José cuando estuvo en la cárcel, ¿verdad? Y dice que el jefe de la cárcel le puso a José a cargo de todo. El jefe de la cárcel ya no hacía cosa alguna, porque todo lo hacía José. Pero ¿sabe por qué? Halló gracia a favor, porque el Todopoderoso estaba con él. Puso libertad a José. Recuerden que él confió en el hombre y le dijo, yo te dije tu sueño, acuérdate de mí cuando salga. Cuando te vayas, ¿te acuerdas de mí? No, él se olvidó. Y yo digo, no es que se olvidó, el Padre hizo que se olvide, porque José puso su confianza en una persona. Y pasaron algunos años más, porque en el tiempo, cuando él tenía que salir de esa cárcel, ¿verdad? Él salió o fue puesto en libertad por interpretar el sueño de Faraón. El Faraón le encargó para que preparara el país para la hambruna. Tremendo, ¿no? Le dio un cargo y le dijo, tú vas a ser ese escogido. Ya que tú dijiste que esto viene, tú eres el escogido. ¿Y qué hizo José? Sirvió fielmente.
Y vemos, si usted lee José, un propósito en la vida de José. En cada paso estaba con él nuestro Padre. Nuestro paso por esta tierra, nuestra peregrinación, no es una mera espera, ¿verdad? O un intento de conseguir un propósito. En fin, ya soy salvo y ya sigo viviendo. No, aquí soy salvo y listo. Ya estoy en Torah y listo. No, no. ¿Cuál es el propósito del Todopoderoso en su vida? No solamente es salvo para que ya sea salvo y salvo y salvo y ya. No. ¿Cuál es el propósito que tiene el Padre con usted en su vida? Empiece a caminar esta peregrinación en la tierra, pero cumpliendo el propósito de Dios en su vida. No espere que solamente soy salvo y sí, algún día me moriré. No, 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 no. ¿Para qué lo tiene el Todopoderoso aquí? ¿Para qué el Padre lo llamó? Y sobre todo, mientras estamos de paso, no olvidemos que somos aquellos llamados a dar ejemplo. Yo veía algo, es que Yeshua también nos dejó un mensaje de tratar a todos con cuidado. Y él nos hace ver la importancia de atender a los necesitados. Allí también incluye a los forasteros, o sea, a los extranjeros que viven entre nosotros. En Mateo 25, capítulo 25, verso 42 dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. De cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Tremendo. Por eso les digo, es que a veces creemos, como no está Yeshua, pues yo no, ¿a quién le voy a dar de comer? ¿A quién le voy a dar de beber? Al igual que Yeshua, ¿verdad? Se identificó con los que se encontraban en situaciones desesperadas. Él dijo, tuve hambre, tuve sed. Él se pone él mismo para identificar la necesidad. Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. También nosotros debemos de hacerlo con los necesitados. ¿Cuántos están haciendo obras de seda? Nosotros que ya estamos en Torah, ¿verdad? Conocemos también esa parte, porque quizás estamos descuidando, estamos solamente con el velo religioso. Sus diezmos, ¿sabe cuántos diezmos usted tiene que dar? Sus ofrendas, su obra de sedacá. Y no le digo porque me interese a mí, no. Ya ven cuya presencia estoy. Es lo que él me puso a hablar. Pero a veces queremos bendición, pero nos estamos descuidando de lo que escrito está. Yo no estoy repitiendo, ni lo voy a repetir porque eso ya, al menos los de la casa ya conocen, ya estudiamos esa parte de Torah. Pero me enfoco ahora en las obras de sedacá. ¿Está haciendo obras de sedacá? ¿Qué está haciendo los días de Shabbat? Hay quienes sí salen a enseñar muy bien a los niños, hay quienes están haciendo labores. Pero ¿y usted? Allá tenemos una fundación. ¿Está saliendo a hacer algo? ¿O nos quedamos simplemente allí? No hacemos nada. Aquí dice del hambre, de la sed, de la ropa, para hablarlo de forma literal, en las obras de sedacá. ¿Estamos haciendo obras de sedacá? Y para eso también estamos los hermanos y podemos unirnos para hacer esas obras de sedacá. Recuerde que nosotros fuimos forasteros en Egipto, dice la palabra. Y ahora somos forasteros en esta tierra.
Estamos anhelando un hogar mejor, la patria celestial, el reino de Yahvé. Yeshua aquí nos deja muy claro en Mateo 25. Cuidemos cómo tratamos a nuestros hermanos. Aquellos también que aún están dispersos y lejos de la casa de Israel. Mostremos bondad para con ellos, para que ellos también se reconcilien, pero si ni siquiera le hablamos, ¿cómo se van a reconciliar ellos con el Padre? Si solamente nos estamos nosotros engordando de la palabra, llenándonos, y los de fuera, ¿qué? Tenemos la oportunidad y no le hablamos, empezando por nuestros vecinos, no le decimos nada. Nos acostumbramos al sistema de verlos hundidos en el alcohol, en la droga. Nos acostumbramos y no les decimos nada. O también puede pasar que sí le digan mucho, pero adentro no hay luz. Acá no está luz, no hay luz, no hay vida. Y cuando yo le hablo, simplemente no produce nada. Porque solo es letra muerta. La palabra tiene que vivificar. El Ruach vivifica. Y esa palabra que vivifica es la que va a hacer que muchos cambien, que muchos vean en usted algo diferente. El Padre nos está llamando. Usted y yo estamos de paso en esta tierra como forasteros y peregrinos, pero antes de partir de esta tierra, tenemos que cumplir el propósito para el cual el Padre nos ha llamado. Tenemos que cumplir el propósito para el cual el Padre a usted le entregó un ministerio, por el cual el Padre le dijo, ¿verdad?, que usted había sido escogido. Pero solamente estamos cómodamente sentados, escuchando 1, 2, 3. Mire, porque usted puede poner 5 enseñanzas, puede tomar 5 enseñadores de Torá, porque así hay muchos, brincan de grupos en grupos. Pero ¿de qué sirve si usted no está dando ningún fruto? Si no hay frutos, ¿de qué sirve? Llenándonos nada más. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de nuestra vida? Empieza a examinarse hoy un buen tiempo. Quizás hay alguien a tan solo unos pocos centímetros, metros, podríamos decirlo así. Centímetros, porque quizás usted tiene cerca el teléfono y con una llamada que usted haga a alguien para hablarle de la palabra, para darle un mensaje, quizás usted lo libre de la muerte. Metros, quizás a alguien que está cerca de su casa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y le voy a poner un ejemplo que ahora mismo viene a mi mente. Quizás nosotros, ¿verdad?, nos afanamos y cuidamos a un familiar, porque es nuestro familiar. Y usted va, le cocina, le plancha, está cuidándolo, lo atiende, porque es su familiar. Ese mismo amor que tiene por el familiar suyo, tiene que tenerlo por su prójimo, por aquel que necesita una palabra. Hay quienes no necesitan ni siquiera dinero, ni siquiera ropa, necesitan una palabra. Una palabra de nuestro Padre es suficiente para que alguien se salve. Pero si usted es un escogido y está de paso por esta tierra, no lo hace, esa persona quizás no va a ser salva. Empecemos a hacer o a cumplir este llamado que el Padre nos hizo. El propósito por el cual Él nos ha dejado peregrinar en esta tierra. El propósito por el cual Él nos está permitiendo todavía estar en esta tierra. Su misericordia es grande. Como decía la alabanza, ¿verdad? Su fidelidad sigue. Sí, ahí está su fidelidad. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Que no se nos olvide que tenemos un llamado, que tenemos algo por hacer en esta tierra antes de partir de ella. Amén.